mundialmente, hermano, mundialmente a través de la tierra. Lógicamente no todos, solamente el cristianismo en la tierra celebra la resurrección de nuestro Señor, hermano. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Hermano? Discúlpeme, antes de pasar a predicar, ponle ahí en pausa un minuto de pie, iglesia, solamente. Mateo 28:6 dice la Escritura: no está aquí, ha resucitado como dijo, como el Señor lo prometió, como Él lo aseguró, que al tercer día se levantaría. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque después de haber celebrado esta santa cena, Señor, esta última cena que tú tuviste con tus apóstoles, Señor, y que la hiciste, Señor, también como un sacramento a nuestras vidas, Padre, ofreciéndonos a nosotros perdón, gracia, esperanza, Señor, y también a través de ella nos recuerdas un pacto eterno, Señor. El pacto, Señor, que jamás fallará, porque tú lo determinaste en la eternidad. Señor, ahora te damos gracias por tu resurrección, porque tú te levantaste de entre los muertos. Te levantaste y venciste a la muerte, Señor, para darnos esperanza. Que no importa, Señor, el día ni la hora, el momento que muramos. Un día, Señor, tú nos llamarás de la tierra, nos llamarás de la tumba. Levantarás nuestro cuerpo glorificado y ascenderemos, Señor, a ti, Señor, con toda la gloria, el amor de tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén, Señor. Tomen su asiento, iglesia, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Hermano, en la ciudad de Jerusalén hay diferentes tumbas. No solamente hay una sola tumba, hay diferentes tumbas. Y de personajes bíblicos que fueron, hermano, grandemente amados por el pueblo judío. Por ejemplo, allí en la misma ciudad de Jerusalén, hermano, en uno de los montes más cercanos está la tumba de David. Mucha gente, de hecho muchos judíos, la mayoría de los judíos, van a esa tumba, la tumba de David, el rey David, que está cerquita ahí, y oran, ruegan a Dios que envíe al Mesías prometido. Bien dice Romanos capítulo 11, hermano, que Dios endureció el corazón de Israel para que nosotros los gentiles fuésemos injertados para ser pueblo de Dios, hermanos. Qué glorioso es poder saber que, hermano, aunque el mundo esté endurecido, aunque el pueblo judío esté endurecido, nosotros, hermano, no solamente hemos creído que Jesús resucitó, sino que disfrutamos la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque andamos en vida nueva. Estamos en una vida bendecida. Estamos en una vida en la cual, hermano, el mundo no la tiene. Usted tiene algo que el mundo no tiene. ¿Qué es? Una vida nueva en Cristo Jesús, hermano. Una vida nueva en Cristo Jesús. Es a veces tremendo cuando uno mira el mundo, cómo se conmueve, cómo se mueve a través de muchas cosas en estas fechas. Pero el cristiano sigue inmutable, hermano. El cristiano está tranquilo sabiendo, hermano, que todos los días son iguales. Pero que hay momentos en los cuales viene a la memoria, al corazón, al alma, saber, hermano, la resurrección de nuestro Señor. También no solamente está la tumba de David, también está la tumba de Raquel, también está la tumba de Isaac y de Jacob, hermano, los hijos de Abraham. Ahí están. También está la tumba de Lázaro. Esa tumba es un lugar donde se baja por unas escaleras y tienen que entrar por una puerta muy delgadita para entrar. Estoy hablando de cómo los lugares se han convertido, hermano, en turísticos, se han convertido en lugares donde todas las gentes que van a Jerusalén van y visitan esas tumbas. Los tours, los viajes que se ofrecen de todas partes del mundo llegan a esa ciudad, a la ciudad de Israel, Jerusalén, y encuentran todas esas tumbas. Y está comprobado que en cada una de ellas estuvieron enterrados estas personas, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Está la tumba de Lázaro, o al menos lo que se piensa es la tumba de Lázaro. Pero también en esa ciudad, iglesia, está una tumba que cambió el mundo. ¿Sabe? Está una tumba que es diferente.
que es distinta, hermanos, en la cual solamente los escépticos y los ateos son los únicos que niegan esto, iglesia. Bueno, y el mundo perdido. El mundo puede decir que Jesús resucitó, pero como no andan en una vida nueva, básicamente la resurrección de Jesús no tiene ninguna efectividad sobre ellos, ¿verdad, hermanos? Esa es la diferencia. Y está la tumba de Cristo. Está también la tumba de Jesús. De hecho, si usted no sabía, hermano, en la ciudad de Jerusalén hay dos tumbas que se dice que es la tumba de Jesucristo. Una de ellas, que le llaman el Santo Sepulcro, que es el lugar donde fue construida una capilla, hermano, judía, hebrea, que supuestamente le llaman a esta tumba el Santo Sepulcro, y donde se ha convertido grandísimamente turístico a través de los siglos, iglesia. Millones y millones de personas han llegado a esta tumba para ver supuestamente, pero no crean que es cualquier tumba. La han convertido básicamente en un mausoleo, la han convertido en un lugar básicamente, hermano, esplendoroso, tapizado de oro. Es un lugar hermosísimo. Yo he mirado fotos, nunca he ido allá, pero he mirado fotografías de este Santo Sepulcro. Pero aparte de ese lugar, hermano, hay un lugar fuera de la ciudad. Lógicamente está en el lugar, en el cerro, en el monte que se llama el Monte de la Calavera, porque las fotografías enseñan como una especie de dos cuevas. Y en ese lugar, iglesia, cerquita de ese lugar, está una tumba también, que también es venerada, que también es visitada. Pero es una tumba simple, es una tumba más sencilla, no tiene más que simbólicamente una piedra redonda que está ahí puesta como el recordatorio de que esa fue la piedra que tapó la tumba, como dice la Escritura. El asunto aquí es, iglesia, hermano, ¿hasta dónde llega la fe del cristiano? ¿Hasta dónde llega la fe del que ha creído? Le voy a decir una cosa, iglesia. En realidad nosotros no necesitamos ir a visitar a Jerusalén. No necesitamos ir a buscar una tumba. Porque ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué es lo más glorioso? Lo más glorioso es cuando Jesús ha resucitado en nuestros corazones. Cuando Él ha venido a nuestras vidas y su vida nos ha dado vida. Porque la vida del cristiano está basado en una esperanza. En una esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se recuerda varias veces, en varias ocasiones, Jesús, hermano, le aseguró a sus discípulos que Él se iba a levantar, que Él iba a resucitar, que de hecho varios no lo entendían. En una ocasión lo llevaron ante el templo y su majestuosidad y le dijeron: mira, Señor, este glorioso templo. Y el Señor les dijo: les digo que esto no quedará piedra sobre piedra, pero al tercer día lo levantaremos. ¿A qué se refería? Los apóstoles se quedaron como: ¿de qué estás hablando, Señor? Si se tardaron muchos años en haber hecho este templo. ¿De qué estás hablando? De tumbarlo y al tercer día levantarlo. ¿A qué se refería Jesús? A su cuerpo, a su persona, a su resurrección. Vuelvo a decir, hermano, ¿dónde está la fe del ateo? El ateo se cree muy inteligente. El ateo se cree, hermano, se cree muy sabio, se cree una persona muy pensante. Usted sabe, hace unas semanas atrás, murió uno de los ateos más grandes de la historia, bueno, en este último siglo, un científico ateo, hermano, de apellido Hopkins, no me recuerdo su nombre primario, pero este hombre vivió toda su vida negando a Dios, creyendo que Dios existiera. Si no creen en Dios, mucho menos en Jesús como una persona histórica, como una persona real que vino a la tierra, no creen ellos nada. Mas en cambio estas personas, hermano, diseminan, o sea, riegan sus ideas de ateísmo a través de toda la tierra, y hay miles de personas que piensan que tienen un intelecto más elevado y quieren hacer creer en realidad que Dios no existe. Esa es la mentalidad del ateo, el evolucionista, aquellas personas que piensan y creen, hermano, que nosotros provenimos de una evolución.
Hermanos, se necesita, para eso sí se necesita mucha fe. Para creer que venimos de una evolución se necesita mucha fe. ¿Sabe? El evolucionista no encuentra ese eslabón perdido que nos une a nosotros con los animales, con la especie animal de la cual supuestamente provenimos. No lo encuentra, no lo hallan. Y lo han buscado durante siglos. Han tratado de encontrar dónde está ese eslabón donde se salta de la especie animal a la especie humana. Ellos han dibujado, han tratado de aparentar que el ser humano, como usted sabe, proveniendo del simio, proviene a través de una evolución. La pregunta es, si eso es así, la cuestión es muy sencilla. ¿Por qué entonces los monos no evolucionan? ¿Por qué los monos han permanecido durante tantos siglos iguales, hermano? ¿Sí? Por ejemplo, el comunista, el moralista, los judíos, las sectas del mundo niegan, hermano, el resucitar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice una tumba vacía? ¿Qué nos dice la tumba donde no se encuentra Jesús, hermano? Donde no está Cristo. ¿Qué nos dice eso? Bueno, significa, vuelvo a decir, que Jesús volvió a tomar su vida. Eso es glorioso. Vamos al libro de Juan, Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Fíjense lo que dice Juan el apóstol. Una tumba vacía significa, hermano, que Jesús tiene el poder de volver a tomar su vida. Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Y el verso 18, nadie, fíjense lo que dijo Jesús, nadie me la quita. En otras palabras, no fueron los judíos, no fueron, hermano, los romanos. No, dijo Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pregunto, ¿no es eso glorioso, hermanos? ¿Quién de nosotros tiene el poder, por lo menos, de regresarnos para atrás una hora? ¿Quién de nosotros tiene el poder de volver a tomar la vida? Usted por ahí quizás ha oído un sinfín de testimonios de personas que dicen, no, yo conocí una persona que estuvo muerto tanto tiempo y después volvió a la tumba. Déjame decir una cosa, volvió de la tumba, o de la muerte. Déjame decir una cosa, iglesia, no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a decir y vamos a suponer que una persona murió, algunos minutos, algún momento murió, que el cardiograma marcó una línea recta en el cual dice que ya la persona murió y se le detecta muerte total, pero de repente esa persona volvió. Debe ser una cosa, hermanos. Vamos a suponer que científicamente eso sea verdad. Pero hay una pregunta muy importante, hermano. Todas esas muertes o esa muerte momentánea absolutamente no tiene ningún significado ni ningún valor para absolutamente nadie, más que para esa persona, por así decirlo, porque en la mayoría, o en muchos testimonios, en varios testimonios que yo he escuchado de personas que dicen, yo morí, después volví, siguen en la misma vida, hermanos. Siguen en la misma vida. Que de hecho no hay ningún mérito en que una persona haya muerto y regrese, no hay ningún mérito, porque usted cree, usted nunca va a escuchar semejantes testimonios aquí, hermano. Jamás. Si a mí me llama una persona y me diga, pastor, invíteme a su iglesia a darle un testimonio, yo estuve muerto 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 días, 5 días, ¿sabes qué? Felicidades, pero no nos interesa oír tu testimonio. No nos interesa, no tenemos interés. Tu testimonio no tiene ningún valor espiritual para nosotros, porque en realidad no lo tiene, hermanos. En realidad no lo tiene. Jesús es el único que tiene el poder de dar su vida. Y dice el verso 18, fíjese lo que dijo él, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Sabe qué significa eso? Que él la puso, dio su vida con un propósito para que nuestras almas no fueran a la condenación eterna. Para que nosotros no nos perdiésemos. Por eso tiene la muerte y la resurrección de Cristo, hermano, un significado eterno.
Me han preguntado, y cuando Jesús murió, ¿qué estaba haciendo? Bueno, dice Pedro que fue incluso a las profundidades del Seol y les predicó a lo que estaba allá abajo. Les predicó. Qué tremendo, qué tremendo. Fue a la profundidad y les predicó. Les predicó, algunos eruditos deducen que les predicó para que tampoco se quedaran sin excusa de algún juicio eterno. En otras palabras, aquí estoy yo, como el Hijo de Dios, como el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sí? No hay ningún pasaje bíblico que enseñe que los pueda salvar, que los pueda a rescatar del infierno. Aunque dice la Biblia que cuando Jesús se levantó de la tumba, escuche, eso dice la Biblia, que cuando Jesús se levantó de la tumba, varios sepulcros también fueron abiertos. Quizás entre esos sepulcros estaban personas santas, justas del pasado, que resucitaron juntamente con Jesús. Fueron a la eternidad. Eso es lo único que nos dice la Biblia. Que fue allá, predicó. Algunos se levantaron, algunas tumbas fueron abiertas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero Jesús la puso con un propósito, hermano, eterno. Eterno, para que nosotros, seres humanos, hermano, a veces sin la fuerza, sin la capacidad, ni la absoluta, pudiéramos decir, capacidad para poder comprender a veces la vida que Dios nos ha dado, seamos salvos por su amor y su gracia. Seamos salvos por esa resurrección. La tumba vacía significa el poder de Jesús manifestado. Jesús manifestó su poder, el poder de dar una vida y el poder de volverla a tomar. ¿Sabe? Volverla a tomar su vida. En otras palabras, se puede decir, hermano, que Jesús, al entregar su espíritu en la cruz, y al haberse despegado su espíritu de su cuerpo, haber sido llevado en un momento de esos 3 días, hermano, por el poder de Dios mismo, ese espíritu fue llamado a él mismo. Atención, fue llamado una vez más para que viniera a tomar parte de ese cuerpo que estaba en la tumba y levantarse. Aunque dice la Escritura, y lo dice claramente, que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted sabe que un día cuando nosotros estemos en la tumba será el Espíritu de Dios que habitó en nosotros los que nos levantará, iglesia? Por eso es importante que entendamos también la doctrina del Espíritu de Dios, que Él está en ti, que Él es quien te levantará, te resucitará. En segundo lugar, ¿qué significa la tumba vacía? Significa que Jesús cumplió, hermano, con la promesa de resucitar. Vamos ahí mismo en Juan, capítulo 14, verso 19. Mira lo que dice. Juan 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque ¿yo qué? Yo vivo. Vosotros también vivirás, o vivirán, o viviréis. Vosotros también viviréis. Hermanos, esa es una promesa para ti, para mí. Básicamente el cristiano, cuando cree en Cristo, cuando se convierte a Cristo, escúcheme, se hace eterno. Se hace eterno. Eso es glorioso. Se hace eterno en el sentido de que solamente una muerte vive. El cristiano experimentará solamente una muerte, la muerte de su cuerpo. Pero básicamente dice, como dijo Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. En otras palabras, su vida de aquí en adelante. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Usted ha creído en Cristo como Señor, como Salvador? Usted en esa fe se ha hecho usted eterno. Usted ha adquirido la eternidad de Dios. No somos Dios, lógicamente, no somos Cristos, lógicamente, pero Dios su eternidad la ha depositado sobre usted por la promesa de Jesús. Porque yo vivo, dijo Cristo, vosotros vivirán. Vosotros vivirán.
Pregunto, iglesia, esa vida eterna y esa manifestación de esa fe, de esa vida eterna, no ha sido para todo el mundo, porque millones y millones de personas han muerto sin Cristo, sin fe y sin esperanza. ¿Sí o no, hermanos? Han muerto sin Dios. Mas sin en cambio la eternidad está en usted, hermano. Está en usted. Y tiene que creerlo. Yo en mi persona debo de creer que desde el momento que Jesús me rescató, me compró, vino a mi vida. Él vino a mí porque yo estaba perdido y mis deseos y mis pensamientos eran otros. Pero el Señor, pensando en mí, vino en su momento a mi persona. Y desde ese momento, yo no lo entendí en un principio, lo entendí después. Que desde el momento que yo creí en Jesús y el Señor me dio esa fe, mi vida se hizo eterna, para la eternidad con Dios. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. La muerte es algo que todo mundo le tiene temor. Por eso es que no quiere morir. Y es lógico que el cuerpo sienta temor de morir. De hecho, Jesús no es que haya tenido temor de morir, sino que Jesús básicamente sabía que antes de morir, porque no es lo mismo morir instantáneamente al hecho de que Jesús sabía de la manera como iba a morir. ¿Me explico, hermanos? Jesús sabía cómo iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Avergonzado, desnudo. Iba a ser, hermano, castigado cruelmente. Iba a ser, su cuerpo iba a sufrir básicamente los dolores indescriptibles que nosotros quizás jamás pasaremos. Jamás pasaremos. ¿Cuántos cristianos no mueren de un ataque al corazón? Mueren instantáneamente, en un accidente mueren instantáneamente. Cristianos que mueren de un momento a otro. Cristianos que quizás mueren de vejez. Acaba de fallecer Billy Graham. ¿A los cuántos años? 99 años. Vivió toda su vida, se puede decir. ¿Qué sufrió? ¿Qué sufren los cristianos? Básicamente nada. Nada, no hay ningún sufrimiento en la muerte. Jesús sufría en ese huerto de Getsemaní. Su sudor eran como gotas de sangre, pero porque sabía el castigo que le esperaba unas horas adelante, hermano. Unas horas adelante Jesús sabía del castigo que le esperaba por nosotros. La tumba vacía significa que Jesús cumplió su promesa de resucitar. Tercero, la tumba vacía también significa que su cuerpo no vio la corrupción, hermanos. Vamos al libro de Hechos 2:27, perdón. Fíjese las palabras que se repiten del rey David en las palabras del mismo Cristo, porque David profetizó, hermano, acerca de la resurrección de Jesús. Fíjese, Hechos capítulo 2:27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea. ¿Qué, hermanos? ¿Qué significa corrupción? Corrupción significa, hermano, el pecado. Significa la causa de la muerte. Escúchame. Nosotros, ¿sabe por qué morimos? ¿Sabe por qué morimos nosotros los humanos, los creyentes? ¿Sabe por qué morimos? Por causa del pecado. ¿Me escucha? O sea, en el momento que muramos, cuando nuestro espíritu se despega de nuestra carne y nuestro corazón deja de palpitar, morimos por el pecado. Porque si el pecado no estuviera en nosotros y nosotros fuéramos semejantes como fue creado Adán, aunque te cayeras de un avión, tú no morirías. ¿Me explico? Vive en nosotros, en el cuerpo humano, no en el corazón, no es él quien domina nuestras vidas, pero vive en nosotros. Somos pecadores, por eso morimos. Jesús no murió por ser pecador, aunque fue tratado como tal, ¿verdad, hermanos? Jesús fue tratado como injusto. Esa es la doctrina, hermano, de ¿cómo se dice? La transferencia de toda nuestra maldad a la vida justa de Cristo.
El justo muriendo por los injustos. El santo muriendo por los que no lo son. Qué tremendo. Jesús no murió por corrupción. Cuando fue a la muerte, no fue por corrupción. No fue porque su muerte haya sido causa de su propio pecado. Los judíos lo acusaron de tal. Lo acusaron de endemoniado. Lo acusaron de borracho. Lo acusaron de pecador. Lo acusaron de blasfemo. Hubo muchas acusaciones en contra de Cristo. Pero nosotros vemos en las Escrituras que Él no cometió ninguna clase de estos pecados. Hebreos capítulo 4 claramente lo dice, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús, hermano, su alma no se quedó en el Hades, en el Seol, en el infierno. No se quedó allá. Yo me imagino. Usted se recuerda que cuando Jesús estuvo en la tierra, póngame atención, iglesia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿usted se recuerda que los demonios le tenían miedo? ¿Está aquí conmigo? ¿Que le tenían temor? Hermanos, ¿usted se imagina cuando Jesús apareció en el infierno? ¿Usted se imagina la luz de Cristo en el infierno? ¿En el Seol? ¿En la muerte? ¿Usted se imagina el terror que les causaba a esos demonios? Esos demonios que te causan a ti terror, Jesús fue y los aterrorizó a ellos. Escúcheme, porque Jesús no perdió su gloria. Jesús no perdió la magnitud, la magnificencia de su gloria. Él no perdió nada. Fue a la tumba como el Dios que es. Murió como el Dios que es. Descendió, dice la Biblia, dice la Escritura, que Él fue y tomó las llaves. Le arrebató las llaves al diablo. ¿O no? ¿Alguna vez alguien te ha arrebatado a alguien? Cuando alguien te arrebata algo, escúcheme, cuando alguien te arrebata algo, es porque en realidad esa persona te ha intimidado. ¿Cuántos están aquí? Porque realmente te ha intimidado. Te has intimidado. Imagínese al príncipe de las tinieblas. Imagínese al príncipe de la oscuridad. Imagínese, hermano, a la luz, a la estrella caída. Imagínese a Luzbel. Imagínese a Satanás atemorizado por ver a Jesús. Jesús llega y le arrebata las llaves. Eso fue, hermano, la gloria de Jesús. Él no vio corrupción. En otras palabras, fue a la tumba y no fue allí. Porque usted sabe que hay algunos que han enseñado que Jesús en el infierno fue, hermano, escúcheme, le voy a decir algo muy duro. Pero esto lo dijo Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es uno de los predicadores del evangelio de la prosperidad de hoy en día, que es una de las personas, bueno, no quiero decir tanto, pero escúcheme, ¿usted sabe lo que dijo este hombre en una ocasión? Que cuando Jesús fue al infierno, en realidad Jesús fue hasta violado, hermanos. Él lo dijo, no le estoy exagerando, está grabado en video. Él dijo que Jesús fue al infierno y fue sodomizado. ¿Usted se imagina? ¿Usted cree que estas personas realmente tienen un alma correcta en cuanto al evangelio y en cuanto a Jesús? La Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Vemos a un Cristo glorioso incluso hasta en el mismo infierno, hermanos. Vemos a un Jesús incluso allá causando el temor, causando el miedo, como dijeron aquellos de aquella legión que estaba en los cerdos y dijeron: Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos en paz. Jesús los mandó que ella le dijo: salgan de tal. ¿Se recuerdan? Que fueron exactamente a ese hato de cerdos y murieron todos. Toda esa legión estaba en un joven. Fue un hato. Ese es el miedo que causa el Señor, hermanos. Es el miedo, es el terror que causa el Señor. Nunca tenga usted en mente que Jesús es un débil, una persona débil, como lo pintan a veces crucificado. No, Jesús no está allí. Jesús es el Señor, hermano. 4. La resurrección significa, hermano,
la eternidad de nuestro Señor. Vamos a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Lo vuelvo a leer. Dice, y el que vivo y estuve ¿qué? Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. La tumba vacía significa la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Jesús, el eterno Hijo de Dios. Y también la tumba vacía significa, hermano, su victoria sobre la muerte y el infierno. Fíjese ahí mismo en ese verso 18. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se recuerda Jesús a quién le dijo que tenían que tenerle miedo? ¿Temor? ¿Se recuerdan? No le tengas miedo. ¿Habrá alguien aquí que le tiene miedo al diablo? Bien valientotes aquí, ¿verdad? Porque ¿cuántos están aquí? ¿Verdad? Aquí bien valientes y que écheme lo que yo lo agarre. Bien valientes y usted sabe que muchas veces dentro de las iglesias eso se genera, ¿verdad, iglesia? ¿Y dónde está el diablo? Y ahí están todos, ¿verdad?, pisándole la cabeza al diablo. Pero Satanás no va a trabajar así, hermanos. Satanás no va a trabajar así. Satanás no se te va a aparecer y te va a atemorizar. No. Satanás no es miedo. Póngame atención, Satanás no es miedo. Satanás no está por ahí en un lugar oscuro. Satanás no está en una casa embrujada. Póngame atención, Satanás no está en una casa embrujada. No está en una sombra, no están los ruidos que tú escuchas, porque hay muchos cristianos todavía muy supersticiosos, de verdad muy supersticiosos. Ay, no escucho, yo escucho pasos en mi casa, pastor. Yo escucho ruidos en mi casa. No sé, un día estaba yo y se cayó algo. Viera, pastor, qué miedo. Por favor, cristiano, lee la Biblia y conviértete de verdad, amén. Déjate de supersticiones. No es que yo tengo miedo a la oscuridad, déjate de supersticiones. Escúchame lo que dice este pasaje. No le tengas miedo al diablo, porque vuelvo a decir, el diablo no va a trabajar causándote miedo. El diablo va a trabajar cegándote los ojos espirituales para que no te resplandezca la luz del evangelio. ¿Sabes cómo va a trabajar el diablo? Trayéndote a la iglesia y dándote sueño. ¿Hello? Causándote aburrimiento. ¿Sabes cómo va a trabajar Satanás? Que la palabra de Dios, ¿se recuerdan? Hace poco la explicamos. Que venga, la recibas con gozo, pero saliendo los afanes de la vida lo apaguen. Que la palabra de Dios caiga en ti, pero cuando salgas allá afuera, hermano, cuando salgas allá afuera, las tribulaciones y los problemas ahoguen esa palabra. Esa es la obra del diablo sobre tu vida. Que nada del evangelio quede en tu alma, nada. Que tú entres cada domingo y cada domingo y cada domingo a la iglesia, pero no se quede absolutamente nada de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué les doy notas? Por si de pura chiripada alguito se les queda en su alma y en sus corazones. ¿Me explico? ¿Usted conoce iglesias que dan notas? ¿Usted conoce iglesias que dan notas? La mayoría no dan notas. Pero yo sí quiero que usted aprenda. Yo quiero que usted se lleve la palabra en su alma. Yo realmente sí deseo que usted produzca y que sea buena tierra en su alma, hermanos. ¿Me explico, iglesia? Pero la obra del diablo no es eso. No es darte miedo, ni que se te aparezcan sombras, tus imaginaciones. No es eso el diablo. Quítate de tu mente eso. Y al punto a lo que voy, escúchame y te lo vuelvo a decir. Dijo Jesús, no le tengas miedo a aquel que quita la vida. No le tengas miedo a aquel que mata el cuerpo. No le tengas miedo a él. No le tengas miedo.
Tenle miedo, tenle temor a aquel que tiene en sus manos las llaves del Hades y del infierno, hermanos. A Él teme. ¿Sabes por qué? Porque Él sí tiene el verdadero poder de tomar las almas y mandarlas al infierno. ¿Sí? Él es el único que tiene poder. Ahora estamos hablando de esperanza. Y lo único que te puede librar a ti de una condenación eterna es aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que resucitó al tercer día. Él es el único que te puede librar de eso. Escúchame, pon atención. Dios en una mano tiene vida, pero en otra tiene condenación. Y nada está fuera de Él. En su mano tiene vida para darte vida, pero en la otra tiene juicio y condenación para condenarte por la eternidad si desobedeces el Evangelio de Jesús. Todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá ¿qué? Vida eterna. Fácil, pero tienes que renunciar a tu vida, porque el dualismo espiritual no funciona. Tú no puedes amar al mundo y amar a Dios, no puedes hacer eso. Nadie puede servir a dos señores. O vas a amar a uno y aborrecer al otro, ¿sí o no, iglesia? Ama a Dios con todo tu corazón, para que esas llaves no se abran, para que esas llaves no abran el infierno y el Seol, y tú pases por esas filas. Cree en Cristo, cree en el Señor Jesucristo, y tendrás vida eterna. Vamos adelante. En séptimo, una tumba vacía significa la garantía de resurrección para el que cree. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 13. ¿Lo tiene? Fíjense lo que dijo Pablo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? No sirve. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense lo que dice el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los, ¿quiénes, hermanos? Muertos. Jesucristo, hermano, es la única garantía de esperanza, y su resurrección es la única garantía de esperanza para ti y para mí. Piensa en esto, ¿vamos a morir, sí o no? ¿Ha pensado en eso? Le he dicho muchas veces, ¿ha pensado en eso? Un día llegará nuestro día. Un día llegará nuestro día. Pero ¿sabe qué? No tema. No tenga temor. No tenga temor. Acuérdese lo que le he dicho muchas veces. Es necesario que su cuerpo muera, para que esta esperanza, esta garantía de esperanza y de vida eterna se cumpla en usted. No nos gusta hablar de la muerte y no nos gusta hablar de eso. No nos gusta. No queremos hablar de la muerte. Pastor, hábleme de bendición, hábleme de prosperidad, hábleme de que mañana voy a recibir una herencia, pero no me hable de la muerte, por favor. Hábleme de cualquier tema, menos de la muerte. Hermanos, es que lo que nosotros anhelamos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Aquí conmigo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Escúchame, para ir al cielo tienes que saltar la barda de la muerte. ¿Me explico? No puedes ir de otra manera, porque hay gente que dice, no, yo quiero que el Señor venga así, nos transforme.
Ojalá así fuera, pero tienes que pasar la barra de la muerte. Forzosamente todos tenemos que morir, pasar ese umbral de la muerte. Pero cuando usted esté en ese momento, acuérdese de la esperanza de la resurrección. Y dijo Jesús: porque yo vivo, vosotros también vivirán. ¿Sí? Y dijo en otra ocasión, en el capítulo 11 de Juan, digo, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que celebramos. Esa es la piedra, ¿cómo se puede decir? La piedra preciosa de todo el evangelio. Que Jesús se levantó de la muerte para que donde Él está, también nosotros estemos, hermanos. Eso es. No hay otra cosa escondida en esto. Quien anda en esta vida en Cristo por prosperidad y por fama y por cosas mundanas y terrenales, no sabe hacia dónde va. La esperanza nuestra es la vida eterna a través de Cristo, a través de su resurrección. Quiero terminar rápidamente. El sepulcro vacío, hermano, es una prueba de su resurrección. Y dijo el Señor allá, dijo el evangelista, ahí donde comenzamos en Mateo 28:6, dijo: vengan y vean, dijo el evangelista, vengan, acérquense, vean la tumba. No hay nada, no hay nadie. Si usted lee la escritura, dice la Biblia que solamente estaban los lienzos bien doblados, ¿verdad? Jesús hasta para eso fue educado, hermanos. Hizo su cama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que significa hacer la cama? Que dobla, se la tendió su cama, dobló sus lienzos, donde fue, con lo que fue cubierto, con lo que fue tapado, las dobló y los dejó allí, como un señor educado. Ahí los dejó como prueba de que no necesita eso. Qué glorioso nuestro Señor, qué glorioso Cristo. Esa resurrección es una invitación. Es una invitación, hermano, a ser libres de las dudas, del escepticismo que atacan las doctrinas de la resurrección. Tú vas a oír personas que dicen: no es cierto. ¿Sabe lo que dice el ateísmo y el escepticismo? ¿Saben lo que dicen? Hay un refrán de ellos muy famoso en la tierra. ¿Sabe lo que dice? Dicen ellos que el cristianismo, o mejor dicho, la religión, es el opio de los pueblos. ¿Sabe lo que significa eso? El opio es una droga. Es una droga. Queriendo decir que la religión solamente nos adormece, nos atontece, nos saca de la realidad. Pues yo no sé a quién habrán visto esas personas, pero en realidad, fuera de la realidad, valga la redundancia, en realidad, fuera de la realidad no estamos. Estamos en la realidad y creemos que esto no es cuestión de religiones, ni estamos aquí porque no tenemos vida, hermanos. Pobrecitos de nosotros, ¿verdad? No, estamos abandonados en la tierra. Nadie nos quiere, como nadie nos estima, y tenemos la estima por los suelos, y andamos en la vida divagando y deambulando, como no tenemos nada de vida en la tierra. Pues vámonos a hacernos cristianos. ¡Qué miserable pensamiento! Hermano, de hecho Jesús dijo las palabras que jamás se me olvidan. Dijo el Señor Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Estamos aquí por la gracia y la voluntad de Dios, porque Cristo nos llamó. ¿Sí? ¿Me explico, iglesia? Escúcheme, porque religión antes teníamos, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos tenían religión? ¿No iban a la iglesia cada domingo? Ave María, Madre de Dios. ¿No iba? ¿Qué entendía usted de la misa? ¿Qué entendía? Usted entraba y salía exactamente igual. No, peor, porque nada más iba a criticar. ¿Ya viste a doña Chona el vestido que trae? ¡Qué mujer! ¡Qué fachas! ¡Ay, señora! ¿Sabe por mi curva? Salíamos peor. Hermanos, es una cosa, religión teníamos, pero ahora lo que tenemos es esperanza. ¡Qué diferencia!
En segundo lugar, es una invitación, hermano, a creer como testigos de la fe en la realidad de la resurrección de Jesús. Usted es un testigo, no de Jehová, ¿cuántos dicen amén? Usted es un testigo su vida. Su vida es un testimonio, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos me estoy explicando? ¿Qué éramos antes? Perdidos. Ahora estamos en Cristo. Cuando la gente te mira y ve un cambio en ti, ve un real cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me sigue? Y que ahora te mira y te mira y dice, oye, wow, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hace unos días, una sobrina que algunos años atrás, bueno, no años, 1 año, 2 años atrás, le estaba hablando del Evangelio. Y me dijo esta muchacha, porque yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? Dijo, no, tío, yo soy agnóstica. El agnosticismo básicamente es una especie de nueva era, de una revelación. Tienes que tener una revelación especial para creer en algo. En otras palabras, eso es un ateo que se cree inteligente. ¿Sí? Hace unos días estaba platicando con ella. Y estaba llore y llore la muchacha porque no hallaba solución ni ella ni su familia para la vida que viven. Y tienen dinero, son gente de dinero, pero no hayan solución para sus vidas. Hermanos, le dije, ¿qué te dije hace un tiempo atrás? ¿Qué fue lo que te dije? ¿En quién está la solución? ¿Quién es el único que realmente puede darte una esperanza a tu vida? ¿Quién es el único? Le dije a esta muchacha, ¿quién es el único? Dime y compruébame con tu agnosticismo a qué te ha llevado. A nada. Hermanos, somos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Somos testigos de la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha cambiado. Él ha transformado nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Tú eres un testigo andando del poder de Dios. En tercer lugar, es una invitación a creer y aceptar el testimonio, hermanos, de lo que la iglesia primitiva predicó y enseñó. Todos los apóstoles, usted sabe que absolutamente todos los apóstoles de Jesús fueron martirizados, fueron muertos, asesinados. ¿Sí sabe eso? Con excepción de Juan. Pero todos fueron martirizados. Les voy a hacer una pregunta. Usted, que es muy inteligente y muy sabio, ¿estaría dispuesto a usted a morir por una mentira? La única manera que nos pudiera llevar a la muerte sería por algo verdadero, ¿verdad, hermanos? Pregunto, ahora usted ahorita, ¿daría su vida por Cristo? ¿Sabe por qué usted estaría dispuesto? Porque usted sabe que Jesús es verdadero, que su resurrección es verdadera y que el Evangelio es verdadero. Eso su alma se lo dicta, se lo enseña. Aquellos hombres que miraron a Jesús, nosotros no lo hemos visto, dijo Jesús, bienaventurados aquellos que no ven y creen. Pero ellos caminaron y miraron a Jesús cara a cara. Dieron su vida a la muerte, dieron su vida por el testimonio de Jesús. Hermano, creer en la resurrección de Jesús es dar fe y testimonio. Fe y testimonio de que lo que la iglesia primitiva, me refiero a la iglesia del primer siglo, con los apóstoles y todos los discípulos, predicaron y enseñaron, es verídico, es verdadero. Lo que ellos enseñaron fue verdadero, hermano. Nosotros debemos de seguirlo predicando y enseñando. Y por último, la resurrección es una invitación, hermano. Es una invitación a dar un testimonio de una tumba vacía. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras alabanzas. Hermano, el cristiano tiene un canto nuevo y le canta al Cristo resucitado. Adora al que venció la muerte. Amén, hermanos. Lo adoramos en espíritu, en verdad.
en nuestra vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Nuestra vida es un testimonio y es una fe constante. Hermano, en nuestra adoración, en nuestros cantos, en nuestro espíritu, poder decir que Jesús resucitó de entre los muertos. Hermanos, nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo, amén. ¿Está de acuerdo en eso? Y le digo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo he encontrado personas que se dicen cristianos, pero nunca se llaman hermanos. Nunca se dicen hermanos. De hecho, hasta compañeros de trabajo que sabes que son cristianos, pero nunca te saludan de hermano. Nunca te dicen, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermana? ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué? O pregunto, ¿no les dará vergüenza? ¿No se avergonzarán de ser llamados hijos de Dios? Hermano, cuando la Biblia claramente dice que nuestra fe, la esperanza, no avergüenza. No tenemos que avergonzarnos de ser llamados cristianos, hermanos en Cristo, hermanos y hijos del Señor. Somos la familia del Señor. Por lo tanto, nos comportamos y vivimos como tales. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús también formó eso, una familia, la familia de su pueblo, de su iglesia, universalmente a través de los tiempos. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios.